La luz de la mañana se estiraba sobre mi mesa de cocina, pálida y delgada, de esa que hace que todo parezca más frágil de lo que en verdad es. Había puesto una hoja rasgada de papel y escrito 3 palabras con letras cuadradas y cuidadosas: pan, detergente, banco. Nada del otro mundo, pero la palabra banco pesaba más que las demás. La leí 2 veces, como si repetirla pudiera aflojar el nudo en mi estómago. El toquido en la puerta llegó más temprano de lo que esperaba. Al abrir, estaba mi papá, Geral, con esa sonrisa amplia que había usado toda la vida. Cada vez que quería que algo pareciera inofensivo, aparecía sin bolsas del mandado, sin periódico, solo con esa sonrisa y una energía que se sentía demasiado apresurada detrás de él. Detrás venía Elaine, abrazando una carpeta de piel contra el pecho como si fuera un escudo. «Clara», dijo mi papá, entrando antes de que yo lo invitara. «Pensamos que te agarrábamos antes de tus vueltas». Perfecto el timín. Su voz sonaba rápida, bañada en calidez, pero con una orillita que no podía ignorar. Los ojos de Elaine recorrieron los trastes en la tarja, la correspondencia apilada junto al fregadero, la taza de té a medio terminar. «Es buen día para dejar todo en orden», añadió ella, apretando la carpeta. Doblé la lista y me la guardé en la bolsa. El corazón me latía más rápido, pero mantuve el rostro tranquilo. «Rutina», me dije. «Actúa como si fuera cualquier mañana». Caminé al armario por un suéter, dándome un respiro. En la recámara, mi mano rozó el sobre pequeño que había escondido días atrás. Lo metí en mi bolsa y regresé a la cocina, donde mi papá ya estiraba la mano hacia mis llaves. Puso la carpeta en la mesa como si fuera su lugar natural. Dio un par de golpecitos sobre la tapa con los dedos. El ruido retumbó demasiado fuerte en el silencio. «No es nada complicado, Clara», dijo. «No más unas firmas para que las cuentas estén más derechas. Así el banco no te anda llamando con preguntas. Luego me lo vas a agradecer». Elaine se sentó junto a mí, la carpeta entre las dos. Su perfume, dulce y filoso, llenaba el aire. Me tocó el codo apenas, pero apretó con fuerza hasta que me dolió el hueso. No me miraba, miraba a mi papá, como esperando su señal. Sonreí apenas, aunque el pecho se me cerraba. Viejas tácticas. Después del funeral de mi mamá, ya las había visto. Mi papá acomodando la herencia, ayudándome con cuentas que yo podía manejar sola, hablando con los del banco mientras yo nomás me quedaba callada. En ese entonces me convenció de que me estaba cuidando. Ahora era mayor, pero la presión se sentía igual de pesada. «Necesito un minuto antes de salir», dije, empujando la silla hacia atrás. Elaine me soltó, dejando un dolor leve en el brazo. La sonrisa de mi papá no se deshizo, pero sus ojos me siguieron hasta el pasillo. En mi cuarto abrí el buró. Debajo de unos pañuelos doblados estaba el sobre que había preparado, sencillo, sellado, con 4 palabras escritas de mi puño. Lo sostuve un instante, respirando hondo. Era un plan pequeño, pero era mío. Lo guardé en la bolsa, junto a mi cartera y mi INE, y cerré el cajón sin ruido. Cuando volví, mi papá ya estaba en la puerta, llaves en mano, la sonrisa bien pulida, como si aún no se hubiera decidido nada. El aire afuera era fresco, cortante. Mi papá sacudió las llaves, como si fuera su derecho cargarlas. «Yo manejo», dijo, abriendo la puerta antes de que pudiera protestar. Me subí al asiento trasero, abrazando mi bolsa con fuerza. Elaine ocupó el asiento del copiloto, sin soltar la carpeta. Al avanzar por la calle angosta, mi papá llenó el silencio con pláticas que querían sonar inofensivas. «La ferretería trae ofertas esta semana, buenas escaleras. Y el clima ya se siente otoñal». Usaba ese tono de vecino amable, el que disfrazaba el mando como cordialidad. Miraba yo las casas pasar, porches con flores de verano tardío, banquetas húmedas por los aspersores. Cada vuelta nos acercaba más a la calle Congreso, más cerca del banco. Mis dedos tamborileaban en la correa de la bolsa. «Respira despacio», me repetí. Elaine abrió la carpeta sobre sus piernas y me la mostró. «Son estos formatos», dijo ligera. «Nada complicado. Solo es para que todo quede en un mismo lugar. Menos estrés para ti». Marcó una línea con la uña. «Aquí iniciales, nada más significa que pueden hablar conmigo si ocupan algo». Seguí su mano con la vista. Arriba, en letras negras y pesadas, se leía, «Poder notarial». La frase hizo más denso el aire. No lo señalé, no discutí. Dejé la carpeta abierta un momento antes de apartar la mirada. En el retrovisor, mi papá me pescó con la vista. «Tú me enseñaste que la familia se cuida entre sí», dijo,
casi suave, pero las palabras me aplastaron. Volteé hacia las vitrinas soleadas de la calle. La esquina del banco apareció más adelante, su fachada de cristal reflejando el cielo. La mano de mi papá se apretó en el volante al entrar al estacionamiento. Había varios carros, el movimiento normal de un día entre semana. Se estacionó cerca de la entrada y salió rápido, rodeando el coche antes de que yo alcanzara la manija. Me abrió la puerta con un cuidado exagerado. Con cuidado, hija, dijo, como si fuera de cristal, como si no hubiera sido él quien me trajo hasta aquí. Las puertas de vidrio de la sucursal de la River Street brillaban con el reflejo del cielo. Adentro, el aire era más fresco, oliendo a café y a pisos recién lustrados. La gente se movía en silencio entre las ventanillas, cada quien con la mirada clavada en sus pendientes. Yo caminaba entre mi papá y Elaine, sus presencias cerrándome como paredes en la fila del banco. Una muchacha de ojos amables levantó la vista. Su gafete decía Maya. Su sonrisa titubeó apenas cuando notó el moretón leve en mi antebrazo, la marca que me había dejado la mano de Elaine días atrás. En esa pausa me sentí vista, aunque solo fuera un instante, antes de que su expresión regresara a la calma profesional. Mi papá me guió hacia una mesa baja en la sala de espera, colocando la carpeta de piel con toda intención. Antes de que me sentara ya me había puesto una pluma en la mano, su voz bajando de golpe, sin el tono alegre. Firma, Clara. Es rutina. No lo hagas más difícil de lo que es. Elaine se acomodó junto a mí, demasiado cerca. Otra vez su mano en mi codo, ahora con más fuerza, su perfume llenando el espacio entre nosotras. Se inclinó y murmuró bajito, solo para mí. Una firma y ya estuvo. No lo pelees. Miré la pluma entre mis dedos. Las noches de planeación pasaron por mi mente, el sobre en mi bolsa, los ensayos en silencio de lo que haría cuando llegara el momento. Me repetí una y otra vez que no debía congelarme, ni doblarme. Alcé la mirada de la mesa hacia la pared del fondo, controlando mi respiración. Conté despacio en mi cabeza, como había practicado. 1, 2, 3, 4, 5. El pulso se calmó, la mano se me aflojó, y el miedo empezó a replegarse. Del otro lado del lobby, una puerta se abrió con un clic. La gerente de la sucursal entró con paso firme. Julia Brooks apareció con la autoridad tranquila de quien conoce cada rincón de ese piso. Llevaba un saco azul marino bien acomodado, su gafete recto. Saludó primero a mi papá con una sonrisa cordial, pero sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo normal. ¿Por qué no revisamos estos papeles en un escritorio?, sugirió. Siempre es más fácil en privado. Mi papá asintió rápido, ansioso por avanzar. Elaine se levantó junto a él, la carpeta apretada bajo el brazo. Yo la seguí con la bolsa pegada al costado, midiendo mi respiración. Julia nos guió hacia su oficina, pero antes se detuvo junto a la caja. Maya, ¿me traes un vaso de agua en unos minutos?, preguntó. Las palabras sonaban comunes, pero la mirada no lo era. Maya inclinó la cabeza apenas, como una señal recibida. Ya en la oficina, Julia señaló las sillas. Mi papá arrastró una para mí, volviendo a encajarme la pluma en la mano. Ándale, Clara, murmuró en voz baja, fingiendo amabilidad. Es rutina. Elaine se sentó a mi lado, su mano otra vez en mi brazo. Julia se acomodó enfrente. Déjenme hacer unas copias para el expediente, dijo, extendiendo la mano. Mi papá dudó un instante, luego puso la carpeta sobre la mesa. Julia la abrió con calma. Yo metí la mano en mi bolsa, rozando el sobre liso, las orillas gastadas de tanto repasarlo. Lo saqué con cuidado y lo deslicé debajo de mi INE y el comprobante de depósito, como si fuera parte de la misma pila. Aquí están mis documentos, dije, firme, entregándolos. Julia los tomó sin dudar. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Nada en su rostro cambió, pero sentí un hilo invisible entre nosotras. Se levantó, la manga rozando la carpeta, y salió con pasos medidos. Mi papá se inclinó hacia mí, murmurando. Ya casi acabamos. Yo mantuve la vista en la puerta cerrada, escuchando el clic lejano de la copiadora. La oficina era pequeña, con paredes de vidrio y un zumbido leve de la máquina de ruido blanco en la esquina. Mi papá estaba frente a mí, la carpeta abierta como invitación y trampa a la vez. Empujó otra vez la pluma hacia mí. Es rutina, Clara. Estás haciendo un mundo de esto. Elaine se inclinó también, sus dedos clavándose en mi brazo, las uñas dejando la piel pálida. No tardes, susurró. Firma ya. El perfume de ella se volvió pesado, cortante, ahogando el aire.
Julia regresó despacio, con la calma de quien controla la escena. Se sentó en la esquina de la mesa, sin tocar la pluma ni los papeles. Su voz sonó ligera, pero firme. Antes de empezar, voy a sacar copias de las identificaciones de todos para el expediente. Es el procedimiento en cualquier revisión de documentos, dijo Julia, mirándome directo a mí. Señorita Henley, ¿me presta la suya? Respiré hondo, metí la mano en mi bolsa y toqué las cosas en el orden ensayado. Primero salió mi cartera. Puse mi licencia sobre la mesa, luego el comprobante de depósito encima, como si fuera costumbre. Y al final, con un movimiento que había practicado tantas noches, deslicé el sobre sencillo por debajo. Aquí están mis documentos, dije, con voz firme. Mi papá se recargó en la silla, aliviado, seguro de que me había doblado. Elaine aflojó un poco la presión, aunque su mano seguía en mi brazo. Julia recogió el pequeño montón sin dudar. Nuestros ojos se cruzaron apenas medio segundo. Nada en su cara cambió, ninguna señal para los demás, pero yo lo sentí, reconocimiento. Salió de la oficina y, un momento después, se escuchó la copiadora. Mi papá soltó el aire, golpeando la pluma contra la mesa como si marcara el compás de su triunfo. ¿Ves?, murmuró. Ya casi terminamos. Yo mantuve la mirada en la pared de vidrio, viendo a Julia pasar con su paso tranquilo. Y mi pulso se estabilizó, no por rendición, sino por saber que mi nota ya no era mía. Julia regresó con la carpeta y un pequeño montón de copias. Sus movimientos eran parejos, su sonrisa intacta. Dejó todo en orden sobre la mesa y juntó las manos. Antes de continuar, dijo, necesitamos verificar información directamente con la titular de la cuenta. Es parte de nuestros requisitos de conozca a su cliente. Necesito hablar a solas con la señorita Henley. Mi papá soltó una risita corta, de esas que buscan restar importancia. A veces no escucha bien. Yo la ayudo. Julia no se movió. Lo llamo en un momento. Esta parte es obligatoria por regulación, respondió con calma, señalando el pasillo. Elaine apretó otra vez mi brazo antes de soltarlo. Está bien, te esperamos afuera, dijo con una voz alegre, pero la mirada fue como filo de vidrio. La puerta se cerró y la oficina quedó en silencio. Julia se inclinó hacia mí, su tono más suave. Clara, leí tu nota. El pecho me apretaba, pero no bajé la mirada. Necesito hacerte 3 preguntas, continuó. Puedes responder sí, no, o explicar más si quieres. ¿Te están presionando para firmar documentos que no quieres firmar? Sí, susurré. ¿Entiendes que estos papeles le darían el control de tu dinero y tu casa a tu papá y a tu madrastra? Sí. ¿Te sientes segura en tu casa con ellos visitándote? Miré mis manos, la uña del pulgar brillando bajo la luz. No. Julia asintió despacio. Nada de sorpresa en su rostro, solo determinación. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó con precisión. Su voz salió clara, exacta. Aquí sucursal River Street. Tenemos a una clienta mayor bajo coerción. Posible poder notarial fraudulento. Iniciamos retención, solicitamos revisión de cumplimiento y contacto con la policía de Portland. Colgó, me miró otra vez y dijo bajo. Hiciste lo correcto. Se escucharon pasos en el pasillo. Mi papá y Elaine esperaban del otro lado del vidrio. Julia abrió la puerta y los invitó a pasar. Mi papá se dejó caer en la silla. Elaine alisó la falda con un gesto demasiado medido. Julia colocó una grabadora en la mesa y presionó un botón. Para exactitud, grabamos las revisiones de documentos. Protege a todas las partes. Mi papá forzó una risa. Está bien, avancemos. Clara sabe que esto es solo para simplificar las cosas. Empujó la carpeta hacia Julia. Ella la abrió con calma, revisando la primera página. Sus ojos se detuvieron en la esquina donde el sello del notario se había corrido. Pasó otra hoja, su voz tranquila. ¿Quién preparó estos documentos? Notario móvil, dijo Elaine de inmediato. Perfectamente estándar. Julia asintió como si tomara nota, pero alcancé a ver la duda en sus ojos. Puso el documento plano sobre la mesa. Este número de sello no coincide con nuestros registros. Lo confirmaremos en breve con cumplimiento. La mandíbula de mi papá se tensó. Es válido. No estaríamos aquí perdiendo el tiempo si no lo fuera, dijo, su voz cortando el aire. Elaine le puso la mano en el brazo, sonriendo fijo. Gerald, deja que lo revise. No pasa nada. Su tono era suave, pero la mano le temblaba. A través de la pared de vidrio noté al guardia moverse cerca de la entrada. Se escuchó un clic, las puertas asegurándose. Casi nadie lo notó, pero Julia continuó tranquila,
sin inmutarse. Antes de seguir, también necesito que Clara responda con sus propias palabras, dijo Julia, mirándome paciente, sin moverse. Sentí la mirada de mi papá como un peso sobre la mejilla. El perfume de Elaine me pegaba demasiado. La garganta se me apretó, pero la voz no me falló. Estos formularios les darían control sobre mi dinero y mi casa, dije. Julia inclinó la cabeza, tomando nota. Desde fuera llegó, tenue pero persistente, el ulular de sirenas que atravesaban las calles de Portland. Mi papá se movió en la silla. El sonido de la pluma golpeando la mesa delataba su inquietud. Las sirenas pararon y, unos instantes después, 2 oficiales entraron a la sucursal. Julia abrió la puerta y los presentó, oficiales Ramírez y Chin. No eran ruidosos. Su sola presencia impuso otro tipo de autoridad. Ramírez se sentó cerca de mí. Chin se quedó de pie, recorriendo la sala con la mirada. Señora, dijo Ramírez con suavidad, ¿está bien? Asentí y me subí la manga para mostrar el moretón que tenía en el brazo. Elaine me apretó. Dije que sí. La grabadora en la mesa registró todo. Elaine apretó los dientes, pero no dijo nada. Mi papá se recargó, negando con la cabeza. Se golpea con facilidad. Todo esto es exagerado, murmuró. Lo ignoré y saqué el pin que traía en la corbata, explicando que la grabadora había registrado desde el momento en que salimos de mi casa. Julia lo aceptó con un gesto y lo puso junto a la carpeta. Contestó una llamada de cumplimiento en el teléfono del escritorio, escuchó con atención y, al colgar, volvió con los oficiales. La comisión notarial que aparece aquí no existe. Es una falsificación, dijo. La cara de mi papá cambió, mezcla de rabia e incredulidad. ¡Qué ridículo!, exclamó. Julia no le hizo caso. Abrió otra carpeta que había tenido aparte. Hay algo más, anunció. Hace 3 semanas Clara constituyó un fideicomiso en vida. Sus bienes, incluida la casa, ya están dentro. Ella y su hermano Daniel son cofiduciarios. Las palabras cayeron como plomo en la habitación. Mi papá me miró como si yo hablara en otro idioma. ¿Me lo hiciste a mis espaldas?, dijo, incrédulo. Me lo hice para protegerme, respondí. Mi voz firme, nada de temblor. El silencio que siguió solo fue roto por el zumbido suave de la máquina de ruido blanco, como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Los oficiales se pusieron de pie, con la decisión tomada, y pidieron a mi papá y a Elaine que se levantaran. Mi papá balbuceó algo sobre asuntos familiares. Elaine exigió un abogado, pero nada paró lo que ya iba a ocurrir. Los escoltaron fuera. Sus voces se fueron perdiendo en el vestíbulo hasta que la puerta se cerró con clic. Julia reunió los papeles en una pila prolija y los deslizó hacia mí. Conservaremos todo para la investigación, dijo. Su calma me sostuvo cuando las piernas me flaquearon. Le agradecí en voz baja. Las palabras no alcanzaban a cargar todo lo que quería decir. Afuera, la luz de la tarde parecía más clara que cuando entré. Daniel me esperaba en su camioneta. Vino apenas Julia llamó. Me ayudó a subir, la mano firme en el hombro, y manejó de regreso a casa sin decir palabra. El silencio no era vacío, era protector. En la casa, Daniel actuó con decisión. Cambió las cerraduras, puso una pequeña cámara sobre el porche y revisó cada seguro de las ventanas como si fortificara un refugio. Yo puse agua para el té y dejé que el silbido de la tetera me devolviera sonidos cotidianos. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había comenzado el día, aunque ya todo se sentía distinto. Saqué una hoja y escribí despacio, la mano ya sin temblar. Papá, te quiero. Quiero que busques ayuda, pero no puedes tocar mi dinero, mi casa ni mi vida. Si vuelves a intentarlo, llamaré de nuevo a la policía. Firmé, doblé la carta y la guardé en el cajón junto a la lista que tenía desde la mañana. La casa estaba en silencio. Esta vez, por fin, era un silencio que me daba seguridad. Mis manos reposaban sobre la mesa, firmes al fin, listas para lo que viniera.